Buen día, ingeniera. Somos el grupo número 3. Nuestro tema de exposición es métodos de interpolación de polinomios de Newton y Lagrange. Bien, por lo que tenemos de interpolación de polinomios de Newton es que este método es una herramienta matemática fundamental utilizada en diversos campos, como la ingeniería, la física, la estadística, informática, entre otros. Su importancia radica en su capacidad para aproximar a una función desconocida a partir de un conjunto de puntos conocidos, lo que permite obtener valores aproximados en los puntos intermedios, facilitando así la resolución de los problemas. ¿Cuáles son sus aplicaciones? A continuación se presentan algunas de las principales aplicaciones y beneficios del método de interpolación de polinomios de Newton. Bien, tendremos entre las aplicaciones, aproximación de funciones, simplificación de cálculos y la resolución de ecuaciones diferenciales. Aproximación de funciones es el método de interpolación de polinomios de Newton que permite aproximar una función desconocida a partir de un conjunto de puntos conocidos. Esto es útil en situaciones en las que se dispone de datos discretos y se necesita obtener valores aproximados para puntos intermedios. Por ejemplo, en la ingeniería se puede utilizar este método para aproximar curvas de calibración de sensores y determinar valores de propiedades físicas de materiales, entre otros. En lo que es la simplificación de cálculos, en muchas situaciones el cálculo de una función puede ser complejo y requerir mucho tiempo y recursos computacionales. El método de interpolación de polinomios de Newton permite simplificar estos cálculos, ya que se basa en la evaluación de polinomios simples en lugar de funciones más complejas. Por otro lado, en la resolución de ecuaciones diferenciales, el método de interpolación de polinomios de Newton es una herramienta útil para la resolución de ecuaciones diferenciales. Al aproximar una función desconocida mediante un polinomio de grado adecuado, se puede utilizar esta aproximación en la resolución de ecuaciones diferenciales mediante técnicas de integración numérica. Hablaremos un poquito sobre las características de la interpolación de Newton y tenemos a continuación las que se van a presentar, que es polinomios de Newton, diferencias divididas, grados de polinomio, estabilidad, eficiencia computacional e interpolación inversa. Estas son las más relevantes. En lo que es el polinomio de Newton, en el método del que estamos hablando, se utiliza una forma especial de polinomios llamados polinomios de Newton. Estos polinomios tienen la ventaja de ser fáciles de calcular y actualizar cuando se agrega un nuevo punto de interpolación. Las diferencias divididas en el método de Newton se basan en las diferencias divididas de los puntos de interpolación y las diferencias son coeficientes que se utilizan para construir los polinomios de Newton. En el grado de polinomio depende del número de puntos de interpolación. Por lo general se utiliza un polinomio de grado n-1 para n cantidad de puntos de interpolación. También tenemos la estabilidad. Es un método estable y robusto para la interpolación de funciones, lo que significa que pequeñas perturbaciones en los datos de entrada no afectan significativamente el resultado de la interpolación. Eficiencia computacional es eficiente computacionalmente, especialmente cuando se utiliza la forma de diferencias divididas en la construcción de polinomios. En la interpolación inversa, también se puede utilizar para realizar la interpolación inversa, es decir, para encontrar el valor de la variable independiente correspondiente a un valor dado de la variable dependiente. A continuación, mi compañero Zapata. Bueno, vamos a hablar sobre los ejercicios. Tenemos este primer ejercicio que nos dice que estamos hablando de la temperatura de ebullición del acetona a diferentes presiones. Y aquí vamos a ver lo que es aplicar el método del polinomio de Newton con la información que nos están dando en la tabla de aquí abajo. Y nos dice que cuál va a ser el valor de la presión. O sea, nos están dando el valor de la presión. Cuál será el valor de la temperatura cuando llega a 2 atm. Entonces, cogemos los datos de la tabla y los ordenamos. Tenemos que el 0, el 1, el 2, el 3 son los valores de los puntos que nos están dando. Tenemos lo que es el valor de la presión, que nos dice que es 1, 5, 20 y 40. Y tenemos la temperatura. Los ordenamos.
Ahora comenzamos aplicando el método. En la primera fila, lo que hacemos es restar el valor de C17 menos el valor de C15 de la temperatura. Lo mismo en la presión. Los dividimos, los restamos y luego esos valores los dividimos. Y ahí me da lo que es el primer valor de X. Este sería X sub 0. Lo mismo hacemos aquí abajo. También con los valores de aquí abajo. Sería el valor de la temperatura, perdón. La temperatura del punto 2 menos la temperatura del punto 1. Y la presión lo mismo. Y ahí vamos a tener este valor. Y lo mismo hacemos lo que es en la parte de aquí abajo. Ahora, para sacar lo que es el segundo punto, usamos lo que son los valores anteriores que ya hemos sacado y las presiones del primero y del tercero. Hacemos lo mismo, restamos el de abajo para el de arriba en ambos casos y luego los dividimos. Lo mismo pasa con el segundo valor. Se restan la parte de abajo para la de arriba, sino con la diferencia que aquí tomamos el valor 1 y el valor 3. Ya luego que tenemos ya eso, aplicamos lo que es la última parte, porque en este caso estamos solo usando la tabla de hasta 3 valores. Tenemos esto de aquí, entonces tenemos que es los valores anteriores que tenemos, con la diferencia de que ahora restamos lo que es el último valor menos el primer valor de la presión. Una vez que tenemos esto aquí, aplicamos lo que es la fórmula. En este caso, vamos a tener que el valor del punto que vamos a sacar es cuando vale 2 de presión. Entonces ya aplicamos lo que es la fórmula, que f sub 0 más f de 0 a 1 menos x menos x sub 0 más la función del 0, 1 y 2 por x que sería el valor que me están dando, menos x sub 0 por x menos x sub 1. Y así se puede hacer sucesivamente, sacando los valores de f que querramos. Y aquí utilizamos esta fórmula. Tenemos que el valor de C15, que sería el valor de la primera temperatura, más el valor de 16, que sería el primer valor que hemos sacado, por el valor que me están dando de la presión, que es 2, menos la primera presión. Eso tenemos la primera parte. Luego eso lo sumamos y lo sumamos por E17, que sería de, el segundo valor por, por la resta de la presión menos el primer dato que me están dando también de la presión. Por, otra vez utilizamos lo que es la presión dada, que es 2, menos el segundo valor de la presión. Y así vamos haciendo, se van agregando datos. Otra vez usamos F18, que es el último valor que hemos sacado, que sería el tercero, y vamos restando la parte de aquí. Tenemos B26, que sería valor de 2, y lo vamos restando y luego multiplicando. Restamos para cada uno de los valores de la presión. Es decir, tenemos 2 menos el primer valor, el segundo valor, el tercer valor. Como estamos usando hasta el valor 3, solo llegamos hasta aquí. Este ya sería el cuarto valor, pero es el tercer punto. Entonces ya con eso podemos sacar lo que es el valor y lo podemos colocar en la tabla. Es decir, que cuando va a valer 2, va a tener esta temperatura. Entonces presión va a tener esta temperatura. Con este modelo también, usando las fórmulas de Excel, podemos solo darle valores a el valor de X y nos va a dar la respuesta. En este caso podemos poner 21. Si colocamos 21, me está dando la presión. O sea, puedo colocar aquí que en 21 de presión atmosférica, vamos a tener 180,92. Y así sucesivamente podemos colocar lo que es los valores. Ahora vamos con el segundo ejercicio. Tenemos que un grupo de investigadores están estudiando una cantidad de sustancias.
que se representa por una solución. Aquí nos están dando que en el tiempo cero, estamos hablando de segundos, tenemos 0 de masa. Cuando tenemos el tiempo 1 vamos a tener 2 de masa. Cuando tengamos el tiempo 2 vamos a tener 10 de masa. Y en tiempo 3, 30 de masa. Aquí hacemos lo mismo. Colocamos los valores aquí, T y mg. mg. Listo. Y ahora hacemos los mismos que hemos hecho anteriormente. Hacemos la comparación, la relación. Sería el valor de abajo menos el de arriba. Y luego lo dividimos para el mismo valor de abajo menos el de arriba. Así lo hacemos en los tres casos. Aquí, de aquí y de acá. Ya. Ahora, cogemos los segundos valores. ¿Cómo sacamos los segundos valores? Los valores anteriormente calculados divididos para el segundo menos el primero del valor del tiempo. Lo mismo en el segundo punto. Los valores antes sacados se restan el de abajo para el de arriba dividido para el valor sería el último valor menos el segundo valor. Y sale eso. Y el último valor de aquí sale con los valores anteriores, de abajo menos de arriba, dividido para los extremos. Siempre se utilizan los extremos para el último valor, del dato que sea. Entonces me da 1. Ahora, la pregunta que me están haciendo aquí, cuando el tiempo vale 1.5, ¿cuánto vale la masa? Entonces hacemos la misma fórmula. En este caso, también tenemos lo que son los tres valores. Tenemos el punto del 0 hasta el 3. Son 4 datos, pero llegamos hasta el tercer valor. Por eso que utilizamos la fórmula de f a la 3x. Porque también se incluye f de x sub 0. Entonces aplicamos lo que es la fórmula. Aplicamos toda la fórmula tal cual como la hemos aplicado en el ejercicio anterior. Como hemos aplicado en el ejercicio anterior. Y nos dan el valor de 4.87. Entonces sabemos que cuando vale 1.5 va a valer 4.8775. Ese va a ser el valor de la masa. Y lo mismo, si nosotros cogemos otro valor, por ejemplo, 2.5, la masa va a subir a 18. Aquí podemos verificar que el ejercicio se encuentra bien, porque se encuentra en los límites. Si este valor es menor al valor anterior, significa de que algún dato está mal en lo que es la multiplicación de los valores de x ya dados. Muy buenos días, ingeniera. Mi nombre es el estudiante vaquero sueño José David y hoy les voy a hablar acerca de la interpolación de polinomios del método de Lagrange. O continuando con lo que mis compañeros hablaron, tenemos que el método de la interpolación de polinomios de Lagrange es una herramienta matemática muy importante que se utiliza en diversos campos como la física, la ingeniería, la estadística y entre otros, en donde su mayor importancia radica en la capacidad que tiene para aproximar una función desconocida a partir de un conjunto de puntos conocidos, lo que nos permite obtener valores aproximados en los puntos intermedios, facilitando de esa manera la resolución de los problemas. Eso tiene casi una similitud como el método de Newton, solamente que más adelante veremos especificaciones que lo diferencian del mismo. Sin embargo, ambos llegan a un mismo punto, que sería encontrar una función, aproximar una función desconocida a partir de puntos conocidos. Dentro de este método tenemos varias aplicaciones donde se pueden dar. Una de ellas sería el cálculo de las derivadas e integrales, en donde al tener una aproximación de la función se puede utilizar esta aproximación para calcular las derivadas e integrales de manera numérica. También tenemos la predicción de valores futuros, que en el campo de la estadística es donde más se utiliza, y este método es para predecir el comportamiento de una variable a partir de los valores que ya conocemos. Y finalmente tenemos la aproximación y simplificación, que al igual que el método de la interpolación de Newton, Lagrange nos comparte aplicaciones de aproximación de funciones y simplificación de cálculos. Características relevantes que tiene este método. Podemos ver distintos puntos. En el primer punto tenemos la precisión. Es exacto para cualquier conjunto de puntos dado.
Esto significa que el polinomio de Lagrange va a pasar por todos los puntos dados, por lo que la aproximación será precisa en esos puntos. Como segundo punto tenemos la simplicidad. Es fácil de entender y aplicar debido a que requiere el conocimiento de los puntos de interpolación y una simple fórmula que nos va a permitir calcular el polinomio de Lagrange. Como tercer punto tenemos también la unicidad, que es en el caso de este método de interpolación de Lagrange, nos va a proporcionar un polinomio único que interpola los puntos dados, o lo que lo hace muy útil para las aproximaciones en las funciones. Tenemos como cuarto punto también la flexibilidad. Lagrange puede utilizarse para aproximar funciones en cualquier intervalo o conjunto de puntos dados. Además de ello, también consta con limitaciones, que estas pueden tener problemas de estabilidad y precisión cuando se utilizan muchos puntos para interpolar, lo que puede llevar a errores significativos en la aproximación de la función. Y esto también puede ser computacionalmente costoso si se requiere de una alta precisión. Además de ello, el método de Lagrange solamente nos va a permitir calcular valores que estén dentro del rango que ya están de los puntos dados. Es decir, no puedo salir de ese intervalo que ya me dan. Y al igual que el método de Newton, también comparten lo que sería la interpolación inversa. Ok, a continuación voy a hablar acerca de una explicación de uno de estos ejercicios mediante este método. En este caso, el ejercicio 6 nos dice que en una prueba de velocidad se detecta las siguientes velocidades en los siguientes segundos. Nos pide hallar el coeficiente los coeficientes de A y calcular el valor de la función cuando X sea igual a 2.8 segundos, con el uso de los polinomios mediante la interpolación de Lagrange. Bien, nosotros tenemos aquí una tabla de valores en donde tenemos valores de X, que sería 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4 y 4.5. Y valores de f de x en nuestra función, que en este caso son dados como velocidad en metros sobre segundo, de 2, 8, 14, 15, 8 y 2. ¿Ok? Entonces lo que nos está pidiendo el ejercicio es hallar los coeficientes de a y calcular el valor de la función cuando x sea igual a 2.8. Eso quiere decir que va a estar entre estos dos valores de aquí, porque aquí tenemos 2.5 y acá tenemos 3.2. Muy bien, entonces para Lagrange vamos a usar esta fórmula que tenemos aquí, que nos va a decir que la función de x va a ser igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo más a sub 4 por x a la 4 y más a sub 5 por x a la 5. En este caso usamos esta fórmula debido a que tenemos un ejercicio de grado quinto. Entonces, si nuestro ejercicio fuera de grado 4 sería lo mismo, solamente que no contaríamos esto último. Y si fuera al revés, si fuera de un grado mayor, se añadiría un nuevo valor. Muy bien. Y es lo primero que nosotros vamos a hacer. De esta fórmula, los únicos valores que nosotros conocemos solamente son los valores de x. Entonces vamos a proceder a reemplazar cada valor de x. Tenemos en la primera función, cuando x vale 1.6, ¿no? Entonces todo lo que tenga x va a ser reemplazado por 1.6 y al final va a ser igualado para su función. En este caso, cuando x vale 1.6, su función va a ser 2. Entonces así vamos a hacer sucesivamente con todo el resto de los valores de x, con 2, 2.5, 3.2, 4 y 4.5. ¿Para qué me sirve esto? Para poder entender de mejor manera cómo podemos calcular la función como tal, el resultado, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros tenemos los valores de x, ¿qué es lo que nos hace falta? Exacto, los coeficientes. Por eso nos pide el ejercicio hallar los coeficientes de a. ¿Cómo yo puedo hallar los coeficientes de A aquí en Excel? Pues para ello, nosotros una vez que ya tengamos nuestra tablita de valores de X y de f de X, vamos a crear una tabla de coeficientes. En este caso, como había dicho, es de quinto grado. Vamos a tener A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Cómo yo calculo A sub 0? A sub 0 siempre va a tener como valor predeterminado 1, siempre en toda la matriz que vamos a crear. Ahora, A sub 1 va a ser el valor
el primer valor de x que nosotros tenemos, normal. Luego, para a sub 2, vamos a tener el mismo valor de x que teníamos, pero esta vez al cuadrado. Luego al cubo, luego a la cuarta, luego a la quinta. Como tenemos aquí a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Entonces, así vamos a hacer sucesivamente hasta completar nuestra matriz. En el caso de acá, de la segunda fila de nuestra matriz, tenemos en cambio el segundo valor de x, que sería 2. Luego lo ponemos ese 2 al cuadrado, al cubo, a la cuarta y a la quinta. Y obviamente al final ponemos su respectiva función, el valor de su función. Y así sucesivamente vamos a hacer para el tercer valor de x, el cuarto y el cuarto, el quinto y finalmente el sexto valor de x, que sería 4.5. Tenemos aquí que es la casilla G5, ¿no? Y luego acá al lado tenemos que es esa misma casilla G5 al cuadrado, luego a la tercera, a la cuarta, a la quinta y su respectiva función. Ok, una vez que nosotros ya tengamos creada esta matriz, lo que vamos a hacer es crear otra tabla más en donde ahora sí vamos a encontrar los valores de a sub 0, a sub 1, a sub 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo lo encontramos? Mediante esta siguiente fórmula. Vamos a poner mmult, ya que nos va a permitir hacer una operación múltiple y dentro del paréntesis aquí podemos ver abajo que nos va a decir que añadamos primero una matriz 1. En este caso, la matriz 1 que yo voy a añadir va a ser la de los coeficientes de a sub 0, ¿no? Que va a estar dentro del rango de la casilla A9 hasta la F14, que sería toda esta casilla azul. Y eso de ahí va seguido de un punto y coma acompañado de la matriz 2, que la matriz 2 básicamente, perdón, antes de eso, todo lo que está de azul va con el comando de min inversa, que es lo que va a hacer, va a sacar la inversa de esa matriz. Entonces, eso de ahí acompañado con la matriz 2, que va a ser todos los valores de f de x. Una vez que yo ya tenga eso, automáticamente Excel me va a encontrar los valores de los coeficientes. Entonces, en este caso, yo tengo que repetir el mismo proceso para cada uno de ellos, ¿no? Y aquí me va a salir a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. Como nosotros ya teníamos conocimiento de cuáles eran los valores de X, solamente nos faltaban los coeficientes, ponemos que aquí abajo nuestra respuesta va a ser la siguiente. Y en vez de poner a sub 0, ya ponemos lo que vale a sub 0, que es 3,44, 99, etcétera. Luego aquí tenemos un menos, pero obviamente todo esto es una suma algebraica, por lo que vamos a poner más y entre paréntesis el valor que nos dio a sub 1, que en este caso fue negativo, menos 36,78, luego 37,00, luego 10,63 y así sucesivamente completamos esta línea aquí. Y una vez que nosotros ya tengamos, ahora sí, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Encontrar cuál es la velocidad en el minuto 2.8. Entonces, cuando nuestra x valga 2.8, el valor de f de x va a ser 15.161612,4. ¿Cómo yo obtuve ese valor? Acá abajo con una formulita de más. En x nosotros vamos a poner el valor que nos están pidiendo. Y en f de x nosotros vamos a poner la fórmula que nosotros tenemos aquí, esta de aquí, pero ya con el valor de x cambiado. En este caso, todo lo que vale x va a valer 2.8. Entonces sería este valor de aquí más este valor de acá multiplicado por 2.8 más este valor de acá multiplicado por 2.8 al cuadrado más este valor de acá multiplicado por 2.8 al cubo, es lo mismo así sucesivamente hasta el quinto valor, que es lo que básicamente me dice toda esta fórmula de aquí. Y una vez que yo ya tenga ahí, yo ya puedo ya encontrar mi resultado. ¿Cómo yo puedo corroborar que todo lo que yo hice está bien? Reemplazando el valor de x. Entonces, ahora ya no va a ser 2.8. Voy a reemplazarlo por cada valor de x que está aquí arriba. Entonces tenemos, primero con 1.6 me tiene que dar 2. Luego con 2 me tiene que dar 8. Luego con 3.2 me tiene que dar 15. Luego con 4 me tiene que dar 8 y finalmente con 4.5 me tiene que dar 2. Entonces de esa manera yo corroboro que toda mi operación está bien ejecutada. Y pues
regresó a la normalidad con 2.8 y mi valor que me dio. Eso sería todo por mi parte. A continuación va mi compañera a explicar otro ejercicio más. Muchas gracias. Vamos a proceder con la explicación del ejercicio número 10. Dice que una tabla presenta la temperatura de ebullición de la acetona a diferentes presiones. Encuentre tanto la aproximación polinomial de Lagrange como el valor de la temperatura para una presión de 8 atmósferas. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra tabla en donde nos va a indicar la presión atmosférica y posterior a eso la temperatura de ebullición de la acetona en grados centígrados, como podemos observar. Posterior a eso nos damos cuenta que la fórmula de Lagrange, el polinomio de Lagrange, es f de x igual a sub 0 más a sub 1 de x más a sub 2 de x cuadrado más a sub 3 de x al cubo más a sub 4 de x a la cuarta y más a sub 5 de x a la quinta. Tenemos un polinomio de grado 5 porque nos está reflejando 5 valores polinomios. Posterior a esto, nosotros procedemos a elaborar nuestro sistema de ecuaciones mediante una matriz para que Excel pueda ayudarnos a recopilar la información. Entonces, en el primer valor de A sub 0 siempre se toma como 1, que es el valor que va a acompañar a A sub 0. Posterior a eso, en el valor de A sub 2 vamos a ubicar el segundo valor, bueno, en este caso sería el primer valor que nos refleja, en este caso de la presión, ¿sí? Y posterior a eso continuamos poniendo los valores, en este caso en A sub 2 vamos a tener el valor de la presión, pero elevado al cuadrado. En A sub 4 vamos a tener el valor de 5, pero elevado al cubo. Y en los valores de A sub 4 y A sub 5 sucesivamente. Una vez que nosotros tenemos elaborada nuestra matriz, como podemos observar por esta parte, ¿sí? Una vez que tenemos elaborada nuestra matriz, también ponemos las respuestas, que serían la temperatura en grados centígrados, para poder elaborar nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Cuando elaboramos nuestro sistema de ecuaciones, podemos observar que lo único que nos faltan son los coeficientes de A. Entonces, una vez que tenemos nuestro sistema de ecuaciones, procedemos con la resolución del sistema de ecuaciones con esta fórmula ULT, que entre paréntesis nos va a presentar la inversa de toda esta matriz, y posterior a eso, nos va a solicitar también los datos de f de x, que en este caso sería la temperatura en grados centígrados. Una vez elaborada la matriz, nos van a botar estos valores, que serían los valores de los coeficientes. En los valores de los coeficientes los ponemos como respuesta, ya que nuestra matriz polinomial, en este caso nuestro polinomio nos va a quedar de esta forma, claramente con los valores de x elevados en los grados que corresponden. Por lo tanto, tenemos que nuestro primer valor de A sub 0 va a ser 25.63, el valor de A sub 1, 36.16, el valor de A sub 2 menos 5.78, el valor de A sub 3 de 0.51, el valor de A sub 4 de menos 0.020 y el valor de A sub 5 que vendría a ser 0.00029. Entonces, posterior a hallar nuestro polinomio de Lagrange, ya tenemos cuáles son los coeficientes y los valores. Por lo tanto, nosotros simplemente con otra formulita, que sería la del polinomio, tomando los valores de A, desde sub 0 a sub 5, nosotros procedemos a elaborar lo que sería nuestra resolución para hallar la temperatura a una presión de 8 atmósferas. Sabemos que una temperatura de 8 atmósferas nos tiene que dar un valor del rango entre 5 y 10. Esto lo podemos comprobar si nosotros ponemos como x1 y nos va a dar el valor de 56.5, así como el valor de 2. Y de 78.6, e incluso si ponemos el valor de 30, vamos a tener el valor de 205. Esto nos comprueba que nuestro polinomio está bien elaborado y que a una temperatura, perdón, a una presión de 8 atmósferas nos va a dar una temperatura aproximada de 132.25
grados centígrados. Muchas gracias.